Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, por supuesto, muchas gracias a los organizadores por invitarme. Con esto de la pandemia es la tercera vez que voy a Chile este año, así que de alguna manera nos ha acercado más. Agradezco particularmente a Andrés que me estuvo haciendo un poco el aguante con cómo enfocar este tema, y es un gusto compartir la mesa con José Carlos y conocerlo personalmente. Lo primero que quiero decir es que me dio bastante trabajo pensar cómo abordar esto. En primer lugar, como el título que Andrés ya repitió, creo que nos dice a todos, son temas, cruces difíciles de temas en la convocatoria a esta mesa, a la vez que tienen algo de urgente y de interpelante y hace que casi sea imposible decir que no. Y son también temas que obviamente tienen un pasado, ¿no? Aunque los pongamos en el presente, parecería que ese pasado vuelve. Y por eso quiero empezar con una digresión. Estamos ahora en Uruguay viviendo la proximidad de las elecciones municipales, que se postergaron por la pandemia, vienen el mes que viene. Eh, Ahora en septiembre va a haber elecciones municipales, y ha habido algunos episodios de violencia que no han sido del todo esclarecidos en esta campaña, y se generó entre diferentes generaciones, sobre todo las generaciones mayores, las que vivieron las elecciones del 71, las anteriores al golpe de Estado. Y la prensa un poco amplificó esta inquietud, la idea de que estamos viviendo lo mismo, ¿no? De que esta violencia es aquella violencia. Y bueno, yo he discutido un poco esta idea. Lo primero que quiero decir, y acá voy a evocar al gran Borges y a Juan Muraña en Informe de Brody, es que no sé si lo recuerdan. Brody escribe sobre este malevo, ¿no? Y su sobrino le increpa: ¿qué vas a saber vos, Borges, que naciste del lado errado de la Recoleta, del lado de las grandes casas? ¿Qué vas a saber vos de malevos? No sabés nada de malevos. Y Borges le contesta: me he documentado. Desde ese lugar de la persona que no es maleva, pero que se ha documentado, es que quiero hablar de esto, y que he hablado un poco en estos días con la familia, sobre todo de estas dos violencias. Yo no había nacido, hace un mes, tenía un mes en las elecciones del 71. No participé, por supuesto, de la campaña electoral, pero es mi época de referencia en los estudios, y también una época que me vincula mucho a la generación de mis padres, y de esto te voy a estar hablando un poco también. Pero bueno, cuando me llamaron de algunos medios de prensa para preguntarme por estas dos violencias, eh, yo me descubrí diciendo que no tenía nada para decir, a pesar de que venía repitiendo un montón de argumentos sobre las diferencias entre las dos violencias. Me escuché diciendo que en la escena pública, o sea, a los medios, no tenía nada para decirles sobre este asunto, y que mejor ellos llamaran a las personas que estudiaban a las derechas para pensar si era posible esta comparación, ¿no? Eh, y con esto quiero decir que se me ha replanteado que en esta etapa, o he sentido muy vívidamente la distancia entre el pasado y el presente, que es una precondición del trabajo de los historiadores, ¿no? Visibilizar esta distancia, entender que hay una diferencia. Esto convierte a una época para nosotros en época histórica, y por eso tenemos tantos problemas para definir el pasado reciente, la historia contemporánea, y todo esto se nos presenta muchas veces como un problema, ¿no? He sentido también que el pasado de por sí, no estoy diciendo ninguna novedad, se nos impone muy poco, ¿no? Que lo que hacemos es desde el presente intentar imponer al pasado unos órdenes, un orden que nos permita buscar allí algunas claves de este presente. Desde esa digresión un poco, desde esa anécdota, desde esa ubicación personal, voy a tratar de reflexionar un poco sobre estos temas que nos plantea la convocatoria, desde mi propia práctica o ejercicio como historiadora del pasado reciente, y acá me estoy definiendo. Me gustaría empezar con algunas consideraciones sobre la conformación de este campo de estudios sobre el pasado reciente en Uruguay, y luego pasar a mi propio recorrido en ese campo para entender mejor estos asuntos. Quiero decir también que cada vez más, cuando miro estos temas, siento que hay algo único, contingente en cada uno de los procesos que estamos relatando, y que si bien podemos comparar, encontrar formas comunes,
Es importante, y esto lo digo en contra de algunas de las formas en que estos procesos se han estudiado, se entienden a partir de ideas de justicia transicional, como un modelo, digamos, a imponer a la relación de estas sociedades con esos pasados más o menos traumáticos, que en el Cono Sur van desde los nuevos autoritarismos a las transiciones a las democracias en los años 80 y en el marco de la Guerra Fría latinoamericana. Y acá yo establezco un montón de puntos de partida comunes, pero, pero que me cuesta cada vez más pensarlos desde estos modelos de cómo se debe relacionar una sociedad, un grupo social, una persona con ese pasado. En nuestro caso, en el caso uruguayo, por nuestra condición geopolítica, pero no solo, el modelo ha sido siempre argentino, ¿no? Y esto se ha impuesto, creo que un poco a todos los estudios sobre estos procesos de pasados traumáticos, autoritarismo, violencia política en la década de los 70. Había que hacer, como en Argentina, con sus condiciones de verdad, con sus procesos, con sus nunca más, ¿no? Todos estos pasos que había que dar. En Uruguay el proceso ha sido diferente, obviamente, al de Argentina, y quiero contarlo desde esa contingencia propia del caso de mi país. Al referirme al campo de estudios, no tengo tiempo, obviamente, para consignar más de 5 décadas de producción sobre esto que seguimos llamando pasado reciente, y que es en Uruguay básicamente la crisis de la democracia en los años 60, la dictadura en los años 70 y la transición de vuelta a la democracia en los años 80. Pero con esto quiero decir que la producción sobre este periodo es contemporánea a los propios hechos, comienza con lo que podríamos llamar los nativos de estos procesos, y ha pasado por diferentes etapas y énfasis que no tengo tiempo de resumir ahora, pero que van, digamos, desde los primeros enfoques estructurales, socioeconómicos, más o menos marxistas en su orientación, hasta el énfasis culturalista de los estudios de la memoria, empezando ya hacia fines de los años 90. Me quiero detener acá para hablar de estos asuntos de la mesa de hoy en el momento que yo podría llamar de consolidación o de legitimación de este campo de estudios, que estuvo, paradójicamente o no, marcado por una intervención política, por una intervención desde el poder político. Este momento de consolidación y de legitimación del campo de estudios como tal coincide con la predominancia de la historia como disciplina en etapas anteriores, en este cambio de enfoque que someramente resumí, la economía, la sociología, la ciencia política, los estudios culturales, casi que en ese orden, fueron como dominando las formas de relacionarse desde la academia, desde los intelectuales, con ese pasado. Fue en la primera década del nuevo siglo, del nuevo milenio también, cuando hubo un cambio que yo creo que consolida el campo de estudios y a la vez lleva a la historia como disciplina al centro de estos estudios. Fue entonces que la presión de largas décadas del movimiento de derechos humanos redundó en cambios significativos con respecto a la voluntad política de investigar los crímenes de la última dictadura y dar curso a su trámite judicial. No parece arriesgado afirmar que en el caso uruguayo, desde la salida de la dictadura en 1985 hasta esos primeros 2004-2005, esos primeros años del nuevo milenio, no había habido casi ninguna iniciativa exitosa en este sentido, y esto lo diferencia de otros casos en la región. Fue la administración de Tabaré Vázquez en el año 2004 la que habilitó la actuación de la justicia dentro de los marcos legales vigentes, y estos marcos legales fueron cambiando también en esos años, pero tampoco tengo tiempo de meterme en esto. Tabaré Vázquez planteó ya en su discurso de Asunción, como presidente de la coalición de izquierdas Frente Amplio, la idea de que el pasado reciente, el pasado dictatorial, era una rémora, esta es su palabra, que era preciso despejar. Creo que esta idea de rémora a despejar da pistas para explicar la decisión del gobierno, entre otras de similar importancia, de encomendar a un muy prestigioso, pero también prestigiante triunvirato de historiadores de la Universidad de la República, José Pedro Barrán, Gerardo Caetano y Álvaro Rico, la tarea de dar cumplimiento a la ley que había prescrito la caducidad de la pretensión punitiva del Estado, esto es textual de la ley, pero de que de todos modos habilitaba en su artículo cuarto la investigación de los casos de desaparición forzada entre los años 73 y 84, entre otros crímenes. Este encargo, muy singular, puso a un grupo de docentes y de estudiantes universitarios convocados por esos tres historiadores que mencioné antes, ante un desafío muy inusual,
¿no?, para los historiadores, que es el de utilizar sus saberes específicos para dar satisfacción a un mandato legal y político. La decisión sugería que el gobierno pretendía abordar ese pasado desde criterios y métodos científicos, comillas, colocados por encima de banderías o de intereses ajenos a la academia. Muchos, sobre todo políticos de la oposición, señalaron la ya tradicional y antigua adhesión de nuestra academia o de nuestros intelectuales a la izquierda como una especie de recorte a esta pretensión de objetividad. Pero me parece que el gesto de todos modos fue interesante en relación a otras experiencias similares de la región más cercana, sobre todo. Esto ha variado a lo largo y ancho de América Latina, pero en Argentina, por ejemplo, o incluso en Chile, la idoneidad de las comisiones encargadas de este tipo de investigaciones no había estado tan relacionada con ponderaciones técnicas en cuanto al conocimiento del pasado reciente como tema de estudio, sino con fundamentos que podemos llamar morales o éticos, o incluso con meros cálculos de proporcionalidad política. Y el ejemplo de Perú puede entrar también a jugar bien en la comparación, creo. En todo caso, este gesto, me parece, puso a la dictadura y a sus crímenes más visibles, los de la desaparición forzada, como materia de una disciplina, la historia, que más allá de las discusiones teóricas y de las renovaciones heurísticas que hemos tenido en estas décadas, suele de alguna manera disociarse del presente y remitirse a un tiempo saldado, es decir, relativamente ajeno a las discusiones vivas de una comunidad. O sea, puso a ese pasado en el pasado de los historiadores reconocido como tal. Este gesto también contribuyó efectivamente al fortalecimiento de un campo de estudios. En este mismo gesto de poner al pasado en la órbita de los historiadores nos hicimos fuertes en nuestra voz pública sobre ese pasado, pero no eliminó a ese tema como un asunto vivo en las discusiones públicas. Los cambios que este gesto provocó en nuestra comprensión social del pasado, y acá estoy obviamente resumiendo y simplificando, puedan resumirse en el predominio de las ideas de terrorismo de Estado y violaciones a los derechos humanos, como marcas definitorias de todo este periodo histórico. Son las ideas que articulan 5 gruesos volúmenes de miles de páginas publicados por este equipo universitario del que hablé en el año 2007. Por su condición, yo diría, intermedia entre productos académicos reconocibles por los historiadores como trabajo de historiador y monumentos públicos a esta memoria traumática de nuestra sociedad, me parece que estos tomos nos permiten, nos dan una buena puerta de entrada para empezar a desglosar el significado de esas ideas en la comprensión social del pasado reciente. En primer lugar, la idea de que una investigación histórica, esto está puesto en el título del libro y está puesto en el decreto del gobierno, se centrara en el rastreo puntual de los casos de los detenidos desaparecidos, volvía a afirmar la centralidad de esa modalidad represiva, la de la desaparición forzosa, como marca de los 11 años de historia uruguaya que abarca la dictadura, aún en su periodización más restrictiva, es decir, sin tener en cuenta el periodo autoritario, el camino democrático al autoritarismo, como lo llamamos en Uruguay, ¿no? Por sobre otras prácticas represivas más predominantes en el caso uruguayo, como la tortura o la prisión prolongada, la prisión política prolongada, que fueron, en términos por lo menos cuantitativos, más predominantes en el caso de Uruguay. Lo que hacen los libros es dedicar un enorme porcentaje, debe ser un 80 o 90% de sus páginas, a presentar en forma descarnada, bajo el formato de fichas, con entradas estandarizadas, toda la información que se pudo recabar sobre cada caso, con particular atención a los datos provenientes de archivos y de repositorios oficiales, y no de las denuncias o de los archivos, lo que se suele llamar archivos del dolor, los archivos de las víctimas y sus familiares. La información que se ponía en estos libros provenía de archivos y repositorios oficiales que se abrían en muchos casos por primera vez a la investigación de estos temas. Esto tuvo otro efecto en nuestra relación con ese pasado, que es vincular estrechamente la producción de pruebas documentales duras provenientes de estos archivos oficiales con la consecución de la verdad. La verdad sobre estos crímenes, sobre estos episodios del pasado nacional, estaban en los archivos oficiales, no en la voz, no necesariamente, no solo en la voz y en los documentos de quienes se reconocían como sus víctimas. Y esto trajo en el campo historiográfico una especie de paradójica recuperación del tradicional positivismo tan fundante de nuestra disciplina. Sin ningún espacio en el equipo
de historiadores que se dedicó a esta tarea, tiempo, digo, espacio, para considerar las distancias entre el juez y el historiador, para decirlo en la fórmula de Carlo Ginzburg. Estos volúmenes de alguna manera equiparaban los métodos clásicos de la investigación histórica en archivo con la producción ahora de evidencia para los juicios que se estaban reabriendo en el nuevo contexto político. La información que no entraba en estas fichas de las que vengo hablando se incluía como, y entre comillas, así están los libros, contexto represivo, para presentar estas prácticas concretas que llevaban a la desaparición forzada, el secuestro, la prisión clandestina, en su dimensión política de ataque a las fuerzas de izquierda y los movimientos populares. Más allá de otras consideraciones, lo cierto es que estos libros pusieron a disposición del público general un impresionante caudal de información, inédito, nunca antes había estado en circulación tanta información sobre este pasado reciente, que remitía casi en su totalidad a las prácticas que el derecho internacional define como violaciones a los derechos humanos. A partir de este momento, en la sociedad uruguaya, la negación o minimización de los crímenes de la dictadura uruguaya, que había sido tan habitual en los lustros anteriores, incluyendo candidatos que lo ganaron la presidencia, negaban, por ejemplo, la desaparición forzada en territorio nacional. Esto se hizo imposible a partir de estos volúmenes. De alguna manera también esta forma de presentar lo acontecido, me quedan 5 minutos que no llegué a nada de lo que quería decir, de presentar lo sucedido entre el 73 y el 84, parecía prescindir, como dije, de un marco general que explicara el terrorismo, que hiciera más que asimilar la dictadura al terrorismo de Estado y nos explicara un contexto histórico un poco más amplio, ¿no? Estos libros tuvieron un enorme impacto en la comunidad académica, en la comunidad de los historiadores, primero porque muchos historiadores integraron estos equipos, entonces la conexión entre estas dos pieles, digamos, como investigadores para el mandato del Estado y en nuestro trabajo académico, muchas veces el deslinde fue difícil de hacer, ¿no? Puso a los historiadores a debatir algo que se había debatido poco, que eran las causas del golpe de Estado, ¿no? Entonces, abrió, digamos, sacando de los temas más tradicionales, de la historiografía más política y de la ciencia política de los años 80, sobre todo, que se limitaba a temas como régimen de gobierno, sistema de partidos, negociaciones de élites, procesos electorales, hacia considerar procesos históricos más grandes. Esto en el campo de la academia. Quería pasar brevemente algunos apuntes más personales. Yo participé de ese grupo de historiadores que trabajó para la presidencia de la República y entonces me gustaría ubicar mi producción y mis decisiones sobre temas y enfoques relacionados con estos procesos en este proceso general de consolidación del campo de estudios. Yo empecé a estudiar el régimen autoritario uruguayo a comienzos de los 90, bastante antes de ese momento de consolidación, 10, 15 años antes de ese momento de consolidación, cuando los historiadores radicados en el Instituto de Historia de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, donde hice mis estudios de grado, no hacían historia reciente, ninguno de ellos, aunque tampoco la desalentaban totalmente entre los jóvenes estudiantes, sobre todo los de la generación anterior a la mía, no la desalentaban, nos dejaban proponer temas para nuestros trabajos en este campo, pero no era un campo que ellos cultivaran. Y recuerdo de esa época que cada vez que contaba que yo me dedicaba a estudiar la dictadura, un poco más de 20 años, las reacciones de los escuchas referían siempre al trauma social o individual que eso parecía indicar, como asumiendo que uno se dedicaba a esos temas porque no podía separarse de esa historia, dando por hecho que la inquietud intelectual estaba indisolublemente ligada a un trauma, condicionada por el trauma, y a la voluntad de permanecer en un lugar de dolor, de no dar vuelta a la página. Hago una historia larga, corta, me fui luego a estudiar a Estados Unidos, allí cambié mi interés por el régimen por un interés por las izquierdas en esa misma época. Mi tesis de doctorado, a la que lo dio Andrés, estudia la doble transición de las izquierdas políticas, desde la idea o el ideal de la revolución a la defensa de los derechos humanos, desde el marxismo al lenguaje liberal de los derechos, desde una ideología que ponía el cuerpo al servicio de la causa a otra que está fundamentalmente dirigida a preservar la integridad física de los militantes, antes héroes y mártires de la revolución y ahora víctimas de las violaciones a los derechos humanos, esto en palabras de los propios actores. Cuando volví al país después de mis estudios de doctorado en el año 2004, justo el año en que el Frente Amplio ganó las elecciones nacionales, descubrí con bastante sorpresa
que ya casi nadie pensaba que mi interés por esos temas, que tocaban de lleno el exacto mismo lugar traumático del que hablé antes, eran solo la evidencia de mi imposibilidad de superarlo. Por el contrario, esos temas eran ahora asunto de interés general, a mucha gente le resultaban legítimos como preocupación académica e intelectual, junto con su relevancia en la discusión política y en la escena pública. Surgió entonces el pedido de presidencia, mi integración al equipo que ya relaté, la consolidación y legitimación del campo de estudios, y entonces me pasó algo raro que me gustaría compartir para seguir pensando en las relaciones entre compromiso y distancia en la práctica historiográfica, que es de lo que trato de hablar. En mi caso, yo que había defendido y sigo defendiendo la relevancia académica de mis preocupaciones, su importancia historiográfica, su capacidad de renovar heurística y conceptualmente las preguntas sobre todas las etapas de la historia uruguaya, su potencial para repensar la inserción de Uruguay en el mundo, su importancia para pensar el mundo de la Guerra Fría, empecé a recorrer un camino en cierta medida inverso y empecé a reconocer en mis preocupaciones intelectuales el peso de mi lugar en los procesos de transmisión intergeneracional del conocimiento sobre ese pasado reciente. Esto tiene varias patas o varias fuentes, pero todas refieren a la forma en que la generación que yo estudiaba, que era la de mis padres, había contado su historia, me había contado su historia, nos había contado su historia. En primer lugar, una cierta incomodidad con algunos trabajos de historia intelectual que enfatizaban que esa generación que había nacido en la política en los años 60 había sido arrastrada a la radicalización y finalmente una espiral de violencia y muerte por la prédica de un grupo de intelectuales que había insistido en la crisis de un modelo perfecto de país que Uruguay fue cuando era la ciudad. Esa incomodidad se relacionaba a su vez con una pregunta que me rondaba desde mi tesis de doctorado y que era quiénes habían sido esos militantes antes de ser víctimas, mártires, héroes de la revolución. Quiénes habían sido en los años 60 en tiempos de hedonismo y revolución y también de contracultura juvenil. Y comencé a relacionar esa pregunta con el esfuerzo de algunos historiadores que conocí en Estados Unidos. Ellos hacían el esfuerzo por repolitizar los años 60 en Estados Unidos, que habían sido asimilados a un fenómeno de la moda o del mercado, y decían, devolvamos a la política esta década. Y yo empecé a pensar que a nosotros nos pasaba algo de lo contrario, ¿no? que la década de los 60 en América Latina estaba sobreideologizada, sobrepolitizada, sobremarcada por la violencia. Y entendí entonces hasta qué punto la necesaria transmisión de los aspectos más traumáticos de la experiencia de la generación anterior, de mis padres, fuera desde su condición de militantes o desde su condición de primeros analistas de ese pasado que también fueron, habían marcado nuestra comprensión de todo el periodo y habían dejado un montón de cosas afuera. Y esto me llevó a pensar el hecho de que en los años 80, la década de mi primera juventud, digamos, yo y mis pares, mi generación, habíamos tenido la percepción de ser los primeros jóvenes de la historia uruguaya. Nunca antes había habido jóvenes en la historia del país. Habíamos sido los primeros en adoptar las marcas identitarias de ser joven, que los 60 en realidad nos habían legado, resumidas si quieren en sexo, drogas y rock and roll. Y empecé entonces a percibir el efecto de la transmisión, en la transmisión de la memoria de esa década del doble movimiento represivo sobre esa parte de la experiencia de los 60. Desde el Estado, por un lado, en sus marcas más traumáticas, pero también desde la izquierda, de la interna de la izquierda en sus posiciones militantes y comprometidas. De todo esto resultó mi libro sobre las relaciones entre juventud, izquierda y contracultura, del que también habló Andrés, perdón por extenderme un poquito. Y me parece que allí, en ese libro, yo logré aprovechar la libertad que me daba un campo consolidado de estudio, ¿no? Que habilitaba que estos temas tuvieran ahora legítimo interés académico e intelectual y que combiné esa libertad con la reflexión sobre qué me mueve a mí a definir mis temas de investigación. Lo que más me costó en ese libro no fue lo que nos suele costar a los historiadores, el trabajo artesanal del archivo para hacer honor a la tradición erudita de nuestra historiografía, sino encontrar mi voz, encontrar el lugar desde donde quería hablar o decir algo preciso sobre esa etapa del pasado. Y fue recién al hacer consciente estas opciones de las que venimos hablando, que pude encontrar ese tono, ese lugar de enunciación entre la distancia y el compromiso, o entre las reglas de la práctica académica y el hacerme cargo de mi experiencia y mi lugar en la transmisión del conocimiento sobre el pasado. En alguna medida ese libro me liberó de algunos de estos problemas, pero ahora siento que también ese libro me dejó sin palabras, ¿no? Y es esa falta de palabras la que hoy siento cuando alguien me llama y me pregunta sobre qué relación tiene aquella violencia con esta, podemos relacionar aquella violencia con esta, y en lugar de decir
las cosas que se me ocurren, digo, no, ustedes tienen que llamar a los que estudian las derechas. Gracias.